El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Como veis, el Evangelio está escrito en una cultura agrícola, rural. Las empresas de entonces eran empresas rurales. ¿Recordáis la parábola del propietario que salió a contratar obreros para su viña? O sea, los grandes propietarios no tenían empresas industriales como las de hoy para hacer coches o para hacer lavadoras, sino eran empresas de viñas. Esto nos vale también hoy para valorizar el mundo rural, que pasa por un momento difícil. Primero las quemas, los incendios, por una naturaleza abandonada, y ahora la sequía. Y sin embargo, ese mundo rural es muy importante también para el hombre de hoy, a pesar de que la agricultura no tiene muchos seguidores porque exige mucho trabajo, mucho sacrificio, depende de la climatología y encima, naturalmente, a no ser que sea uno un grandísimo propietario que tenga muchas haciendas, pues naturalmente el fruto es pequeño, la ganancia, y de ahí que los jóvenes prefieran la industria o prefieran la administración, que es a lo mejor la más segura, ¿no? Bien, pero hoy nos vale para acordar. Y además acaba de celebrarse en Oviedo una semana científica y uno de los días lo dedicaron a los alimentos. Y el ponente, un científico, tuvo una ponencia que se titulaba ¿Qué comer para vivir más y mejor y no morir en el intento? Y no nos mandó comer marisco, sino fruta y verduras. Y esas se cultivan en el campo
y son producto naturalmente del esfuerzo de los labradores. Digo esto para que nosotros en este Gijón idílico de los alrededores también, que todavía hay vacas y todavía hay campos, y todavía hay tomates, los tomates de Somió, ¿no? Pues lo valoremos también. Pero hoy recae el Evangelio sobre una figura que fue una figura de referencia, el buen pastor. ¿Y por qué Jesús pone hoy esta alegoría y dice que Él es el buen pastor? ¿Qué vio en el pastor para identificarse con Él? Porque aquí está precisamente. El buen pastor era la persona, iba a decir, de valor moral más importante. El buen pastor era el hombre extraordinario, el que daba la vida por las ovejas, el que las conocía, el que las ovejas conocían su voz, el que las cargaba sobre los hombros, el que iba a buscar a las descarriadas. Es decir, esa vida entregada a los demás es precisamente el motivo por lo cual Jesús se identifica con el buen pastor. El buen pastor, como digo, era la figura idílica, ¿no? Pues nos vale a nosotros hoy también. Dice que el buen pastor conoce a las ovejas. Y segundo, escucha. Las ovejas, porque las conoce, escuchan su voz. Me gustaría hacer una referencia sobre el escuchar. Estamos en la cultura del ruido y del palabrerío. Y sin embargo dice que no nos escuchamos. Ahora estamos en tiempo de elecciones y aquellos que se presentan, su boca parece un volcán de promesas. Pero normalmente nosotros les hacemos poco caso, ¿a que sí? Creemos poco en ellos, ¿no? Y no les escuchamos, porque entregan la vida por nosotros. Hay una distancia cada vez mayor entre las élites y el pueblo sencillo, el pueblo bien. Y de ahí, pues, los problemas, ni más que huelgas, protestas, porque de alguna manera la vida política se ha desentendido un poco de la vida real y esto convendría tenerlo en cuenta ahora. Pero yo también me voy a fijar en la Iglesia porque hay un acontecimiento que se está celebrando y lo estamos perdiendo de vista, que es el sínodo de la sinodalidad. Y el Papa, este Papa es también signo de contradicción. Para unos es el Papa que está llevando a la Iglesia otra vez a encontrar el buen camino, es decir, una Iglesia que sale en salida, que sale a la escucha, que carga sobre las ovejas, que carga sobre sí las descarriadas, que cura las heridas. Y para otros es un Papa hereje, un Papa peronista, le acusan de todo. Esto es lo que veis, ¿no? Bien. Y él, para mí, ha tenido una inspiración importante. Y es que el magisterio de la Iglesia era abundante y siempre es importante. Pero realmente nosotros, el pueblo fiel, valoraba ese magisterio, esa enseñanza, o le quedaba lejos. Y le ha dado la vuelta y ha hecho una consulta por todo el mundo. La consulta ha sido importante. En España a lo mejor no ha sido lo que se esperaba, por lo que sea, ¿no? Pero más de 2 millones de católicos, cerca de 3 millones, han contestado a esa encuesta que hicimos aquí también, no sé si recordáis, me queda un poco lejos, pero eso. Y él lo que quiere es que seamos una Iglesia escuchadora. Es decir, sobre todo, la parábola es una crítica a los pastores que se han desentendido. Los malos pastores pues no curan las heridas, no atienden a las ovejas, se desentienden de ellas.
Y él dice, la Iglesia no puede ser así. Y entonces tenemos que escuchar también. Tenemos que ser una Iglesia de escucha. Y tenemos que escuchar pues, a los problemas, a las personas que sufren esos problemas. Y cómo de alguna manera volver a hacer una Iglesia que escucha este mundo y que sabe darle una palabra de esperanza y que sabe decirle una palabra de ánimo, de orientación. Y este es el problema. La Iglesia va perdiendo autoritas, es decir, prestigio de alguna manera, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Mirad los que estamos aquí, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes? Y pasa algo, ¿no? Porque yo pienso que estamos hechos para escuchar la voz de Dios y la voz de Dios la transmite la Iglesia. Y si no la transmite bien, es que no dice bien, no responde bien. Esa voz no es la voz que puede escuchar. Y este es el problema. Por eso el sínodo de la sinodalidad se plantea esta actitud. ¿Cómo ser Iglesia escuchadora, sensible al mundo de hoy? Para poder ejercer la misión. Tiene que evangelizar, tiene que decir una palabra que pueda ser escuchada, que sea atendible, que tenga eco en el pueblo. Y a lo mejor, pues, hay que volver a ser una Iglesia escuchadora. Y eso es lo de la parábola de hoy, ¿no? El buen pastor que escucha, cuyas ovejas le escuchan, y le escuchan porque da la vida, porque los guía, porque va delante de ellos, porque va a buscar a las descarriadas. Y este es el problema de la Iglesia. Si es esa figura del buen pastor, es la referencia que tenemos nosotros para poder de alguna manera ser Iglesia de hoy en el mundo de hoy. Y dice que después es la puerta. También yo soy la puerta. La puerta nos tiene que abrir un panorama. El panorama es si el mundo espiritual que presenta la Iglesia es el mundo de verdad, que atrae, que levanta entusiasmos y que responde a la sensibilidad de hoy. Si olvidamos los valores espirituales, por otra parte yo pienso que si la Iglesia pierde prestigio y no presenta esos valores espirituales, ¿quién los va a presentar? ¿Quién presenta hoy valores espirituales si no lo sabe hacer bien la Iglesia? Por eso la Iglesia tiene que volver a ser esa puerta que abra ese panorama donde de verdad ese mundo espiritual, que es el mundo de verdad, que es el mundo nuestro, pues sea un mundo que sea atractivo, que tenga de verdad sensibilidad para atraer las nuevas generaciones. Pues esto es la parábola del buen pastor. Ojalá que nosotros seamos también una Iglesia escuchadora al mundo de hoy y seamos una Iglesia puerta que presente un panorama atractivo de valores espirituales necesarios para el mundo de hoy.